Para analizar la relación entre los grupos económicos y poder político a lo largo de nuestra historia, es conveniente analizarlo desde las distintas etapas. En la primera etapa, observamos que el grupo económico imperante fue el sector terrateniente ligado a la actividad exportadora, conformado por un pequeño grupo de grandes propietarios. El avance generado con este modelo librecambista, originó un mercado nacional e integrado que posibilitó los inicios de una incipiente industrialización, con la creación de sus respectivos grupos medios y obreros. Con el cambio político de 1916, el proceso de acumulación va encontrando un nuevo eje en la actividad industrial. Con la crisis de 1930 se hizo inviable la participación política de estos grupos emergentes. La salida de esta crisis fue un golpe militar oligárquico que intentó restaurar el modelo agroexportador, sin lograr reimplantarlo en su totalidad. A pesar del intento de restauración, el sector industrial pudo seguir creciendo. Asimismo, el sector agroexportador siguió siendo el principal generador de excedentes sin perder su hegemonía política. Es decir, en esta época tenemos dos grupos económicos, uno fehacientemente consolidado que es el sector terrateniente y otro grupo incipiente compuesto por el sector industrial, pero quien ejerce el poder político en esa época es el primero. Con la segunda etapa, a partir de 1940, irrumpe la clase obrera en el panorama político del país. Se produce una alianza entre parte de la burguesía industrial, el sector obrero y los sectores de grupos medios. Se consolida un proyecto político a través del peronismo que enfrenta al grupo dominante, el sector oligárquico, el capital extranjero y a la pequeña burguesía. Se rompe la supremacía en el Estado del sector agroexportador. Se vislumbra un cambio en el accionar del Estado hacia la industrialización. A través de este proyecto, se tiende a aumentar el rol del Estado para redistribuir el ingreso, estimular la producción regional, ampliar el sector público dando como resultado una ampliación en el mercado interno. Por medio de este proyecto, se generan profundas transformaciones en la estructura social del país. Los obreros se organizan sindicalmente, aumentan sus ingresos y alcanzan una mayor participación en el ingreso nacional reduciendo la tasa de ganancias de la burguesía industrial. En consecuencia, su alianza comienza a quebrarse. Los sectores medios amenazados por el ascenso de la clase obrera se movilizan contra el proyecto peronista. El golpe militar de 1955 dio como resultado, no solo sacar al peronismo del poder, sino que intenta modificar radicalmente el carácter del Estado y la orientación de la política económica. Se inicia un nuevo ciclo en la historia del país y una dinámica diferente en el proceso de acumulación. Se unifican los sectores económicos internos desplazados del poder por el peronismo, a los grupos que se habían formado antes por el país oligárquico y liberal y a la comunidad internacional. Es decir, visualizamos en un inicio, un cambio estructural a partir de la alianza entre distintos grupos económicos, sector obrero, industrial y sectores medios para remover el poder imperante de la etapa anterior, sector terrateniente. Con el del golpe militar de 1955, vuelve a cambiar el modelo político-económico del país en el cual los sectores desplazados por el peronismo junto con los sectores oligárquicos retoman el control político y la dirección económica. Aparece un nuevo actor, que es la comunidad internacional aliada a estos últimos.
La tercera etapa refleja una inestabilidad política que se expresó en la alternancia entre gobiernos civiles y militares, con políticas estabilizadas sugeridas por el FMI. La modalidad de acumulación se caracterizó por la penetración de empresas transnacionales en la actividad manufacturera y servicios, por nuevas funciones del Estado y por la presencia de la concentración y centralización de capitales identificado como un proceso de desnacionalización, dejando a los sectores industriales nacionales un rol secundario y subordinado al capital extranjero. En este periodo se produce una distribución regresiva del ingreso a través de una caída brusca del salario de los sectores populares y su transferencia a sectores medios y a grupos privilegiados. Con la última dictadura militar, se produce un proceso social de retroceso, tendiente a fortalecer las bases de dominación del poder centralizado en manos de grandes propietarios y a fragmentar las clases subalternas. Para llevar a cabo esta estrategia de poder, se llevó a cabo una política represiva, basada en muerte, desapariciones y destrucción. Se produce un avance de movilizaciones populares en la década del 70, basados en conflictos irreconciliables y posturas ideológicas que se expresaban en términos de nacionalismo vs liberalismo, el mercado interno vs exportación. La fragmentación popular es la herencia fundamental que deja este proceso social regresivo. La estratificación obrera, la desindustrialización, el crecimiento de empleados tercerizados, independientes y marginales son consecuencia de un sector popular heterogéneo, desarticulado y distinto. La actividad de trabajo alrededor de la cual gira la economía y la sociedad ya no es la tierra ni la industria, sino la producción de servicios. Es decir, si bien mencionamos una inestabilidad política, observamos en el poder político una ideología neoliberal que tiende a favorecer a las empresas extranjeras por sobre los sectores industriales nacionales. Quienes ejercían el poder político era el sector financiero y los grupos privilegiados quienes a través de la dictadura militar logran un poder centralizado excluyendo a los demás sectores. Con el fin de fragmentar el grueso de la sociedad generan que éstas pierdan todos los derechos adquiridos a lo largo de las etapas anteriores. Con respecto a la cuarta etapa, se trata de un periodo que surge tras la crisis y disolución de la acumulación basada en la valoración financiera. Se puso en marcha un acelerado proceso de la actividad económica y de la participación de los trabajadores. Se sostuvo que el capital financiero internacional había sido responsable de las políticas económicas y sociales que se pusieron en marcha en la dictadura cívico-militar. La primera etapa, se trató de una época de reivindicación de la cuestión nacional, que se expresó en medidas trascendentes como renegociación de la deuda externa, pago al FMI, congelamiento de tarifas de servicios públicos. Se recompusieron las condiciones de vida de los sectores populares, incremento de ocupación, paritarias, jubilaciones, remoción de la cúpula de militares, juicios a represores del terrorismo de Estado. La segunda etapa, coincide con el recambio presidencial y asunción de Cristina Kirchner, implica un avance respecto de la primera gestión. Se despliega una forma de Estado específica denominado nacional y popular. Se trata de administraciones que asumieron como eje central de sus políticas económicas profundizar la industrialización, pero neutralizando la influencia de capital extranjero, potenciando las empresas nacionales, públicas y privadas como medio para lograr el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la distribución equitativa del ingreso en a la sociedad. En este periodo el gobierno se enfrentó con los grandes terratenientes y también con los grupos económicos locales, disputa con el Campo/Grupo Económico Clarín. El kirchnerismo buscó caminos alternativos a las pretensiones devaluatorias y de ajuste salarial de las fracciones dominantes de capital, impulsando la reestatización del sistema jubilatorio que permitió financiar políticas a largo plazo, como la asignación universal por hijos. Consistió en una forma de Estado de carácter nacional y popular, en la medida que la acción estatal cuestionó al bloque dominante, al capital financiero internacional y a los grupos económicos locales que dominaban en la etapa previa al kirchnerismo. Es decir, en ambas etapas del kirchnerismo el poder político es ejercido por el gobierno en sí y no por los sectores dominantes. De hecho, a lo largo del periodo se refleja una constante colisión con los intereses de los grupos económicos, el sector agropecuario y el capital financiero internacional.
ejerciendo políticas nacionales y populares en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad y retomando de esta manera un plan económico, político y social similar al implementado en la época peronista. Conclusión final. A lo largo de nuestra historia, podemos observar cómo se repite la puja de poder entre los sectores económicos dominantes y los sectores subordinados, que si bien los primeros van mutando y cambiando su denominación a lo largo de las distintas etapas, permanecen sus características intrínsecas al tratarse de sectores con concentración de capital que influyen directamente en el poder político. Se tratan de movimientos cíclicos, que se repiten a lo largo de los distintos periodos analizados y que tienen en común sublevarse al poder imperante y lograr de esta manera mejorar las condiciones de vida de los sectores más bajos del estrato social. A modo de ejemplo se puede citar el caso del peronismo y la consiguiente dictadura militar y más recientemente en nuestra historia el auge de la época kirchnerista y la vuelta al neoliberalismo que vivimos en la actualidad.